Bueno, hermanos amados, es una alegría poder compartir con ustedes otro día del Señor. El texto de hoy nos muestra cómo Dios providencialmente finalmente termina liberando a David, termina proveyéndole tanto sustento como protección a forma de la recepción de la espada de Goliat. Sin embargo, hay algo contradictorio en David, y es que en la medida en la que él se va acercando al cumplimiento de la promesa, paradójicamente la figura de Cristo en él, o la imagen que él nos había dado inicialmente, empieza a menguar. Es decir, en la medida en la que él empieza a aproximarse al cumplimiento de la promesa que Dios le había dado hacía muchísimos años atrás, a él se le había prometido que iba a ser el futuro rey de Israel. Pero en la medida en la que él se está acercando a ese punto, paradójicamente empezamos a ver fallas en el carácter de él, empezamos a ver fallas de tipo moral en su vida. Y esto es contradictorio, es bastante contradictorio. Y vemos que toma decisiones en algún sentido erráticas, que él hace consideraciones equivocadas respecto de cuál es la mejor alternativa para salir del lugar en el que está. Y lo que lo vuelve más paradójico todavía es que no es una persona que no está buscando a Dios. Eso es lo increíble. ¿Cómo puede ser que una persona, cuando uno mira el Salmo 34, por ejemplo, el Salmo 56, nos vamos a dar cuenta de que él oró muchísimo él oró muchísimo, no antes de meterse en esas situaciones, sino durante esas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en David? ¿O qué es lo digamos, cuál es la contradicción que hay en David, en la cual uno puede ver que su amor por Dios, su confianza en el Señor, no mengua según lo que él mismo declara, según lo que él mismo canta, pero luego cuando uno ve sus actos, empezamos a ver que sí desconfía de Dios, empezamos a ver que es una persona muy astuta, es una persona muy ingeniosa y siempre se le ocurre algo. Es como que David siempre te va a salir con algo. Cuando está en una situación apremiante, él siempre te va a salir con algo. Y algo generalmente ingenioso. Es contradictorio porque en este momento que acaba de empezar su exilio, Jonatán lo había despedido en el momento anterior, él va a tener 10 años de exilio en los cuales nos va a dejar para la posteridad el Salmo 7, el Salmo 11, el Salmo 12, el 13, el 16, el 17, el 22, el 25, el 31, el 34, el 35, el 52, el 53, el 54, el 56, el 59, el 63, el 64, el 142, el 143. Es decir, no podríamos decir que es una persona que, aún estando en pruebas, aún estando en el exilio, aún buscando de Dios, no podríamos decir que es una persona que no amaba a Dios. No podemos decir que no era una persona de oración. No podíamos decir que era un hombre que no conocía las promesas de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que hay en David? En el capítulo anterior, él había sido liberado en el anterior, digamos, en el 19. Él había estado adorando a Dios en la compañía de los profetas, con Samuel en Ramá, y Dios lo había librado. Y uno dice, estuvo en la presencia de Dios, estaba profetizando. Pero sale de ahí y al ser consciente de que Saúl seguía buscando su vida, uno diría, bueno, estuvo mucho tiempo con Dios, estuvo con un gran profeta del Señor, está en apuros, ¿qué es lo que va a hacer David? Y lo mejor que se le ocurre es instigarlo a Jonatán para que le mienta a Saúl. Entonces uno se pone a pensar, ¿no se le hubiera ocurrido hacer algo más cristiano, digamos, que mandar a mentir a su amigo con el que tenía un pacto? Es bastante contradictorio si uno lo ve desde ese punto de vista.
Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, por todos lados, pero en 1 Tesalonicenses, nosotros tenemos mucha más luz de la que tenía David. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, le dice, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guiado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y les dice, absteneos de todo tipo de mal, de toda especie de mal. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre que adora al Señor de esta manera, que busca de mañana a Dios, que veremos que hay razón, hay cierta lógica en lo que él está haciendo? El problema que tiene David es que él está arrastrando un pecado. Él está arrastrando una conducta pecaminosa que desgraciadamente uno diría, bueno, ¿se va a detener acá? No. Desgraciadamente no se va a detener acá y de hecho va a terminar de la peor manera. Ahora son cosas, estamos hablando de cosas bastante inocentes, engaños circunstanciales y que hasta uno podría mirarlo y decir, bueno, tiene cierta justificación. Si yo estaría en Ruanda en el año 93 y viene, no sé si han escuchado hablar del genocidio ruandés, cuando una etnia se enfrenta contra otra etnia por razones políticas y deciden exterminarlos a todos a machetazos, ¿sí? Se mataron aproximadamente 1,5 millones de personas a machete, una cosa terrible, terrible. Una tribu eran los Hutus y la otra eran los Tutsis. Entonces, si yo estoy adentro de una casa y soy misionero y me golpean la puerta y veo que es un representante de la etnia Hutu y me pregunta si adentro de mi casa hay Tutsis, probablemente le voy a decir que no. Probablemente le voy a decir que no y hasta cierto punto podríamos decir, bueno, ¿cuál mandamiento debería prevalecer aquí? Debiera darle prioridad a salvar la vida de estas personas o debiera mantenerme íntegro. Probablemente tendríamos que estar en esta situación. Probablemente yo diría que no hay nadie dentro de mi casa. Si le preguntáramos a los mártires cristianos del siglo I, yo no sé qué es lo que dirían. Yo no sé si ellos dirían, no, acá adentro no hay nadie. Yo no sé si ellos dirían eso. Sin embargo, vemos que en algún momento todas estas mentiras de David ya no tienen ningún tipo de justificación. No hay ninguna razón para mentir. No hay una cosa que esté prevaleciendo, un mandamiento que esté prevaleciendo por sobre otro. Él miente porque es un mentiroso. ¿Y cómo es posible que pueda convivir esta situación en la vida de alguien que adora a Dios de esta manera? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el pecado mora en nosotros. La palabra de Dios nos enseña que alguien que puede presentarse al templo del Señor a pedir ayuda al sacerdote, al mismo tiempo es capaz de mentirle al sacerdote. Al mismo tiempo, y no una vez, 2 veces. Al mismo tiempo, es decir, la mentira es una carta que está debajo de su mano y la va a usar cuando sienta que la tiene que utilizar. Jonathan Edwards tiene un tratado bastante interesante que se llama The Freedom of the Will, es decir, la libertad de la voluntad. Y él enseña que las decisiones que tomamos siguen a la tendencia más fuerte que hay dentro de nosotros en ese momento determinado. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, la tendencia más fuerte que vos tengas en un momento determinado, a partir de haber hecho una consideración sobre una situación, la tendencia más fuerte que haya en ese momento en vos es la que va a prevalecer. De esa forma es como vos vas a responder. Y él se encarga de decir que en definitiva todo se trata de preferencias. David mintió porque lo estaban persiguiendo y porque no le quería contar al sacerdote y quería proteger la vida del sacerdote. ¿Mintió por eso?
No, él mintió porque esa era la tendencia más fuerte de él, dentro de él, en ese momento. Y no importa que está pidiendo ayuda, que está necesitado, que está desahuciado, que delante tiene una persona muy honorable como un sacerdote. Él dice en el Salmo 34, en el Salmo 34, perdón, 27, del 4 al 5, él dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Qué hermoso salmo. Él va al templo porque en el templo hay algo que a él lo atrae, que es la presencia de Dios, y es un lugar seguro para él. Ahora dice: voy a inquirir, ¿no? Voy a inquirir en Jehová. Bueno, pero también es capaz de mentir dentro del templo. Es capaz de mentir en la puerta del templo. Es capaz de engañar a un hombre de Dios. Esto entonces, amados hermanos, nos demuestra, y pienso que a la luz de las Escrituras, el problema de David es que no es que no amaba suficiente a Dios. El problema de David es que él no odiaba suficientemente el pecado. Puede existir esa contradicción, y de hecho existe muchas veces en los corazones aún de los santos. Somos tan depravados que pudiéramos pensar en nuestro corazón y tener una gran pasión por Dios, un gran deseo por las cosas de Dios, un gran fervor por la oración, una alta estima por las promesas de Dios, pero al mismo tiempo podemos desconfiar de muchas de esas promesas y al mismo tiempo podemos llegar a hacer cosas terribles si esa es la tendencia más fuerte en ese momento dentro de nosotros. Jonathan Edwards en ese libro polemiza contra John Locke y él dice, citando a Locke, que Locke dice: bueno, a veces uno hace algo, decide hacer algo, pero no desea las consecuencias de eso es decir, no desea consecuencias negativas en aquello que está eligiendo. Es decir, si hubiera una mejor alternativa que mentir, la elegiría, es lo que dice Locke. A veces hay una contradicción entre lo que decidimos hacer y lo que deseamos. Hacemos esto, pero desearíamos que no fuera así, digamos. Desearíamos que no fuera así. Pero Edward dice: no, eso no es así. En el momento que vos empezaste a considerar que la mentira es una opción, el problema no está fuera tuyo, el problema está dentro tuyo. Eso no es así. No hay que equivocarse. En el momento en el que vos empezaste a considerar, hagamos males para que vengan bienes, en realidad, aún las consecuencias negativas que podés esperar de tu mal o de tu decisión, aún lo estás pensando en tus propios términos. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no quisieras que vengan cosas malas por la decisión que estás tomando, pero aún eso que estás considerando, lo estás considerando de la misma forma que esta, totalmente pecaminosa. Y por eso es que uno se mete en esos espirales de pecado que no terminan más. ¿Se entiende? Pecados que, claro, uno los está justificando constantemente. No, pero la situación me lleva acá y la situación me lleva allá. No, en el momento en el que empezaste a pensar, haremos males para que vengan bienes, en ese mismísimo instante, aunque seas un creyente, que podés escribir un salmo maravilloso, quisiera estar en la casa de Jehová, inquirir en sus mandamientos. En ese momento tiraste todas las promesas de Dios por la ventana y empezaste a ver cómo resuelvo esto. A ver qué tengo que hacer acá. Hay que mentir, vamos a mentir. Hay que simular, vamos a simular. Por eso el apóstol Pablo puede decir: absteneos de toda especie de mal. Vos decís: bueno, pero ¿qué pasa si estoy en una situación tremenda, difícil, y el mismo Dios de paz que os santifique por completo? Él te puede decir, abstenete de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz te santifique por completo. Acordate de Dios, y acordate qué es lo que Dios quiere. Dios quiere santificarte, no un poco, es por completo.
Por eso te tenés que guardar de toda especie de mal. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es otra ancla muy fuerte para nuestra alma en momentos de decisión. Acordate una cosa, Dios quiere santificación total y completa. Total y completa. Y no pienses, bueno, haré males para que vengan bienes. No. Lo que estás haciendo es seguir la tendencia más fuerte que hay dentro tuyo en ese mismísimo instante. Y por eso terminás haciendo siempre lo que está mal. Por eso considerás siempre lo que está mal. Ahora vamos a ir viendo la historia, cómo se va desarrollando. En el versículo 1, él huye a Nob. Vamos a verlo juntos. Vino a Nob al sacerdote Ahimelech, que significa algo así como hermano del rey. Melech es rey. Y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Son dos preguntas y David les va a contestar por separado. Él va a decir: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que se te ha encomendado. Contesta la primera pregunta: ¿por qué estás solo? Porque vengo encomendado por el rey. Algunos han querido decir que en realidad no está mintiendo, porque en realidad Jonatán lo despide en el pasaje anterior y él no está mintiendo, porque en realidad él sí tenía una encomienda del rey, pero del rey de reyes, del señor de señores, de Dios mismo. Ahora, si eso fuera así, no seguiríamos viendo que él empieza a mentir y a simular. No veríamos que él profundiza su conducta pecaminosa. Entonces vemos esto, amados hermanos. Él tiene bajo la manga una tendencia a mentir y a deformar las cosas para salirse con la suya. Él puede escribir por qué fue a Nob y por qué va a buscar al sacerdote. Bueno, él lo dice en el Salmo 27:4. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces hay algo que está pensando bien acá. Él ve el templo del Señor y a los sacerdotes como un lugar en el que él se puede refugiar y del cual él puede recibir ayuda. Sin embargo, vemos que su corazón no es un corazón que está confiando en el Señor, que está esperando en Cristo. Y esto es lo maravilloso, amados hermanos, que es lo que hemos escuchado últimamente en el ámbito político, ¿no? El principio de revelación. Es decir, finalmente lo que terminás haciendo es lo que despeja todas las dudas de lo que crees. ¿Está? Lo que terminás actuando, la forma en la que terminás obrando, tus obras demuestran exactamente lo que crees. Por eso es muy importante, amados hermanos, el testimonio de cada uno de ustedes. Es muy importante lo que finalmente terminan haciendo. Todo lo que vos digas y todo lo que vos creas está perfecto. Pero lo que realmente demuestra tu fe es lo que haces. Al final del día son los frutos, es la manera de obrar. Entonces, si uno se va dando cuenta que frente a una determinada situación tu reacción fue mentir, enojarte, aborrecer, insultar, menospreciar, envidiar, odiar, bueno, entonces tenés que darte cuenta de lo siguiente: lo que prevaleció fue la tendencia más fuerte que hay dentro tuyo. Eso es así de simple. No debes separarlo, justificarlo, tratar de amainarlo de alguna forma. Él decide mentir. Y dice, justamente apelando a una autoridad, es decir, es una mentira muy bien pensada. Es una mentira muy bien pensada y de esta forma logra engañar al sacerdote. Luego vemos en los versículos siguientes que a pesar de todo esto, y esto también es muy importante retenerlo, amados hermanos, y también tiene que ver un poco con la naturaleza misma de la salvación.
Dios no está bendiciendo a David y no está obrando en la vida de David a causa de quién es David, y tampoco lo está haciendo a causa de quiénes somos nosotros. Muchas veces escuchamos dentro del ámbito evangélico la siguiente frase: Dios me está bendiciendo porque yo estoy obedeciendo. Dios me está bendiciendo y está prosperándome porque yo estoy obedeciendo. Eso puede ser cierto en parte, pero la pregunta es, ¿cómo es tu obediencia? ¿Es verdaderamente perfecta tu obediencia o está un poco teñida por la mentira, está un poco teñida por la lujuria, por el odio, por la codicia? Entonces, si Dios solo acepta obras perfectas, no podemos pensar que Dios no está obrando en nuestras vidas o bendiciéndonos a causa de algo bueno que haya en nosotros. Y tampoco fue la salvación de esa manera. Todo, amados, es por gracia y es por misericordia y Dios nos bendice a pesar de nosotros. ¿Por qué Dios le da sustento a David? Es porque no es a causa de su propia promesa. ¿Es a causa de la bondad especial o particular que había en David? No, es a causa de la propia promesa que él había hecho. ¿Que quién había hecho? Que Dios había hecho. Lo está bendiciendo a pesar de quién es David, a pesar de que esté mintiendo. Él tendría que haber ido ahí y no se tendría que haber encontrado con nadie, pero se encontró con un sacerdote que le podía dar pan. ¿Y quién permitió eso? Dios en su providencia lo permitió. Que él vaya ahí y a pesar de que Dios sabía que le iba a mentir al sacerdote, el sacerdote le da pan. Es decir, que el que hace que todo esto esté ocurriendo igual es el Señor. Y Dios está obrando en la vida de David a pesar de lo que David es, a pesar de lo que él hace, a pesar de que no se arrepiente de su pecado. Y esto mismo es cierto en nuestras vidas, amados. Dios es muy misericordioso y bondadoso con todos nosotros a pesar de todo lo que hemos hecho. Él se encuentra con los panes de la proposición. Es maravilloso esto porque es tan contradictorio, porque le está dando los panes consagrados que iban a ser consagrados para el servicio a Dios, a alguien que los está obteniendo a base de haber mentido. Y Dios lo permitió. Y no solo lo permitió, Dios también en su providencia va a hacer que ese caso, que ese ejemplo, aproximadamente 1000 años después, sea retomado por el mismísimo Señor Jesucristo para enseñar que la misericordia prevalece sobre el juicio y para mencionar que la vida de David era más importante que la ley ceremonial en ese momento. Por eso el sacerdote le da el pan a David. Miren qué tremendo, ¿no? Es decir, la debilidad de David sirve como ejemplo, la debilidad de carácter de David es tomada por el Espíritu Santo 1000 años después para enseñar cómo la misericordia de Dios estaba obrando ahí. Si hubiera obrado la justicia, les puedo asegurar que esto no hubiera terminado así. Claramente la misericordia de Dios estaba en la vida de David, como lo está en la vida de todos ustedes, amados hermanos. Les aseguro que si cada uno de ustedes está escuchando esta hora y yo puedo estar hablando, es solo por la misericordia y la gracia de Dios. Es solo la misericordia y su gracia. Luego vemos que no solo le provee sustento, sino que también se le provee seguridad, y es una doble seguridad. Dios utiliza medios que a veces son insospechados, inesperados. David seguramente que no estaba pensando que iba a llegar y lo primero que iba a hacer era mentirle al sacerdote. Nadie se espera con que eso pasa, pero eso también es importante para nosotros, amados hermanos. Si hacemos el ejercicio delante de Dios de abstenernos no un poco de toda especie de mal, confiando de que Dios nos va a guardar, el Dios de paz nos va a guardar, y recordamos lo siguiente: todas las palabras ociosas que digan los hombres un día serán juzgadas delante de Dios. Amados, todas las palabras ociosas. Y no solamente estamos hablando de palabras, ¿qué es una palabra ociosa? No es solamente hablar mal de alguien o insultarlo. Es hablar sin gracia, es decir cosas vanas. Algo ocioso es algo que no produce nada, es tener conversaciones banales, infructuosas, que no llevan a nada positivo. ¿Se entiende? Por cada una de esas cosas es que seremos juzgados el día de mañana. Aún los cristianos no será un juicio de salvación,
porque el juicio de salvación ya cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero sí habrá un día que, una vez hablando con el pastor Riz, me dijo que ese día va a ser un día muy incómodo, va a ser un día muy incómodo para mucha gente. Para muchos de nosotros debería ser un día de gloria, pero para muchos será un día muy incómodo, será un día triste. Un día en el que nos daremos cuenta de que no hicimos todo lo que podíamos hacer, de que nos guardamos muchas cosas y nos daremos cuenta cuán grande fue la gracia de Dios sobre nosotros. Entonces, él no se esperaba que que la situación lo iba a poner inmediatamente, lo iba a confrontar nuevamente, ¿no? Con aquella tendencia que estaba más fuerte delante de él. Parece que siempre que caemos en una cosa, inmediatamente aparece otra y otra y otra, y terminamos cayendo siempre en lo mismo y a veces peor, ¿no? Esto yo creo que es lo que le está pasando a él, y él está en un momento de debilidad espiritual. Y está cayendo en esto, inmediatamente la situación lo pone a decir, bueno, ¿vas a decir la verdad o vas a mentir? Y le hace dos preguntas por las dudas, y en las dos miente. Y luego, pero aunque miente, se le da pan, Dios le da pan y le da sustento. Y luego, y el sacerdote respondió a David, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres, justamente porque las relaciones sexuales generaban pureza ceremonial, pureza ritual. Y David respondió al sacerdote y dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Es decir, cuando él salió de viaje con toda esta gente, aparentemente ya todo su ejército, toda la gente que lo seguía, se habían guardado. Aunque el viaje es profano, le dice. Es decir, aunque uno en un viaje pudiera profanarse. ¿Y por qué? Y porque de pronto podés toparte con una persona muerta, de pronto podés contaminarte ceremonialmente de muchas maneras. Sin embargo, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y de esta forma lo convence. Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Esto también nos habla de la decadencia espiritual de Israel. La gente no llevaba su ofrenda al altar, al templo, y claro, justamente al no haber pan común, ¿qué es lo que está diciendo básicamente? Lo que está diciendo básicamente es que la única forma de sustento que están teniendo los sacerdotes en este momento es solo el pan que queda, que se cambia todos los días en la ofrenda que se hace a Dios. 12 panes se colocaban sobre la mesa de los panes de la proposición, y esos panes se cambiaban y luego los podían comer los sacerdotes. Pero esta escasez de pan de lo que nos habla es de la decadencia espiritual de Israel en ese momento. Es decir, la gente no llevaba ofrendas al templo y por eso había poco pan en la casa de Dios. Y nuevamente versículo 7, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Es debatido la razón por la que un edomita estaba en ese lugar. Pudieran ser muchas razones, pudiera ser que sea un esclavo tipo mercenario de Saúl. Recuerden que Saúl había sometido a Edom. Podría ser que estamos hablando de un mercenario que se haya hecho prosélito al judaísmo, y eso de que fue detenido significa que no se le permitió entrar en el templo. Bueno, hay diferentes razones por las cuales estaba ahí, pero lo importante es que la providencia de Dios permitiera que un enemigo de Saúl, de David, estuviera ahí viendo la situación. Y estaba allí detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada, ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Es decir, me vine tan rápido que no pude agarrar ninguna arma para cumplir con la orden que el rey me dio. Claramente acá no está hablando de Dios, está hablando claramente
de Saúl, porque hay personas que piensan que acá no estaba mintiendo. Él sí estaba mintiendo. Y de todas las espadas y de todas las armas que había en el mundo, ¿cuál es la que tiene ahí? La espada de Goliat. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. O sea, todo tan simbólico, ¿no? Porque el efod justamente era el instrumento sacerdotal que servía para consultar la voluntad de Dios, y la espada de Goliat, en la cual había vencido, en la cual David anteriormente había vencido, estaba al lado del lugar donde se consulta la voluntad de Dios, y en su expresión le recuerda que Dios ya lo había bendecido anteriormente, que Dios ya lo había guardado anteriormente, que Él ya había prevalecido frente a sus enemigos, frente a un gran enemigo. Entonces vemos, amados hermanos, nuevamente, Él está mintiendo y Él está asustado e incrédulo de la protección de Dios. Acaba de ver un enemigo e inmediatamente empieza a pensar: me tengo que proteger, y le pide un arma. Y de todas las armas que había en el mundo, la que había era la espada de Goliat. Y estaba justo al lado del lugar del instrumento sacerdotal con el cual se consulta la voluntad de Dios. Y aparte, además de todo, él está mintiendo. Él está mintiendo. Y aunque él está mintiendo, Dios le está recordando a través de este sacerdote, que por otra parte es un sacerdote además reprobado. Él no debería estar ahí, este sacerdote. ¿Por qué? Porque es descendiente de Elí. No sé si recuerdan al principio de nuestra serie, en 1 Samuel 2, Jehová, el Señor, había jurado que iba a barrer con todos los de la casa de Elí. Y vamos a ver que Dios es fiel tanto para su misericordia como para su ira, porque después se va a desatar una terrible mortandad en Nob, en este lugar que está visitando David, y uno de los que va a caer en esa mortandad, en esa matanza, va a ser justamente Ahimelech, y de esa forma se va a cumplir lo que Dios había dicho en 1 Samuel 2. Entonces, frente a esta situación, él decide mentir, y aún Dios continúa mostrándole gracia y misericordia. Y además le recuerda que él en algún momento había obrado poderosamente en David. Y levantándose David, aquel día huyó de la presencia, termino de leer el versículo: si quieres, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo a David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose, entonces ya está viendo la fidelidad de Dios, a pesar de su debilidad, a pesar de su incredulidad, a pesar de que está mintiendo. Y uno diría: bueno, con esto ya debería haber aprendido, con esto debería haber desistido de la situación. O incluso podríamos decir: bueno, la situación lo estaba apremiando, pero bueno, tal vez dejaría de mentir. ¿Y qué hace? Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Por qué se va a Aquis, rey de Gat? Nuevamente, esto es un motivo de debate o de que podríamos inferir qué es lo que pasó, pero básicamente él se va a Aquis, rey de Gat, se va con los filisteos básicamente como mercenario, esperando que nadie se dé cuenta de quién es él, de que no lo reconozca. El último lugar de la tierra donde Saúl lo va a buscar es justamente dentro de los enemigos, los filisteos. Entonces se va con los filisteos esperando que no lo reconozcan y tratar de sustentarse como mercenario. Tiene una espada, ya puede ofrecer servicios de mercenario. Huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? Esto es similar a lo que le pasa a Pedro cuando él sale y quiere ir a calentarse, ¿no? Él se quiere ir a calentar y él espera que no pase absolutamente nada. Él espera que toda esta locura se termine. Él espera eso. Pero se va a encontrar con que lo reconocen y lo empiezan a acusar, y él termina negando y mintiendo y blasfemando contra Cristo. Y de alguna manera pareciera que los hombres de Dios, en estado de incredulidad, de temor, de desobediencia,
siempre tienen la esperanza de no ser reconocidos. Es decir, tienen la esperanza de que sin arrepentimiento genuino, de alguna manera la situación pecaminosa deje de estar presente en sus vidas. Es decir, que de alguna manera el pecado deje de correrlos y alcanzarlos. Pareciera que ese es el deseo de todo creyente que está en un estado de debilidad espiritual, ¿no? Quisiera que esto se termine. Y él dice, bueno, se va a terminar. ¿Y qué hace? Se va con el rey de Gat. Y resulta que lo descubren. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Él va a escribir de esta situación bastante rara, va a escribir el Salmo 34 y también el Salmo 56. En el Salmo 56 está la difamación y los ataques verbales de los líderes filisteos cuando intentaban que su rey tratara con David. Y no hay duda de que David era un hombre que estaba asustado y que estaba temeroso en Gat. Es decir, él no es que estaba con una espada en la mano, tenía pan, había visto la fidelidad de Dios y dijo, bueno, Dios está conmigo, me voy a quedar tranquilo. No. Y esto también es otro principio, amados hermanos. Pareciera que no hay nada que Dios pueda darte. Es decir, esto es algo muy importante. Nada, aparte del arrepentimiento, nos va a sacar de esa situación. Esto es muy importante porque siempre uno espera que la situación cambie, ¿no? Bueno, cuando la situación cambie, voy a dejar de ser así, ¿no? Siempre se espera eso. Bueno, si la situación fuera diferente, entonces yo voy a dejar de mentir, voy a dejar de hacer esto o lo otro, que sabés que está mal. Si mi situación fuera diferente, entonces yo dejaría de vivir de manera pecaminosa, dejaría de ser un débil espiritual, dejaría de ser un mentiroso y de practicar este mal. Todo es culpa de la situación. Si la situación fuera diferente, entonces, y acá vemos que el escenario cambia y David termina haciendo siempre lo mismo. ¿Y por qué hace siempre lo mismo? Por la misma razón que muchos de ustedes hacen siempre lo mismo. Porque el problema no está afuera, porque el problema no es la situación. El problema ni siquiera está en que la misericordia de Dios no es suficiente, es mucho más abundante de lo que te imaginas. Porque a pesar de muchas mentiras, a pesar de mucha cobardía, a pesar de mucha blasfemia, Dios ha continuado sustentándote, ha continuado recordándote sus promesas, ha continuado dándote seguridad en muchas cosas en las que te sentías inseguro. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Es cierto. ¿Y por qué no cambian esas cosas en tu vida si Dios ya te lo ha demostrado en diferentes escenarios que eso es así? Porque nada aparte del arrepentimiento cambia estas cosas. Lo único que lo puede cambiar es el arrepentimiento, amados hermanos. No hay otra cosa que lo cambie. Dios, en su misericordia y en su fidelidad, Él continúa extendiendo su gracia y su misericordia y permitiendo que de esas situaciones en las que pensás que es tu inteligencia la que te salvó, es Dios. Miren lo que pasa aquí. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor el rey de Aquis. Versículo 12. Es decir, acá se están diciendo, esto es muy... esta descripción es escueta. Por lo que vemos en el Salmo 56, fueron muchas más cosas las que se le dijeron a David y por eso él guarda en su corazón esta situación. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las paredes y él babeaba y dejaba correr la saliva por su barba y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este, que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de estar este en mi casa? Él se termina degradando como persona con tal de zafar de esta situación. Él después escribe el Salmo 34 hablando de la liberación que Dios le da. Pero luego vemos que lo que hizo, efectivamente, primero que no hubo una gran consideración al respecto. Es decir, no vemos que después de hablar con el sacerdote haya habido un tiempo de oración, de búsqueda de la voluntad de Dios para ver si tenía que ir a Gat. Él decide ir a Gat y va y se mete en tierra filistea esperando que ahí no lo encuentren. Pero nuevamente la situación lo empuja. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mentir o vas a decir la verdad? Y él vuelve a mentir, él vuelve a simular. Entonces, amados hermanos, nada aparte del arrepentimiento puede cambiar esto en nuestras vidas. Y lo peor de todo es que estas situaciones siempre van a ir en incremento. Y esto es algo muy importante para considerar.
A veces parecen pequeñas sugerencias pecaminosas, pero si no las refrenás a tiempo, solo podés esperar que eso empeore y empeore y empeore y empeore. Y que tu situación y las justificaciones que encuentres cada vez van a parecer más tontas, van a ser más obviamente falsas. Y el único que lo puede creer es uno mismo. Ahora, ¿qué nos enseña, amados hermanos, este texto? Nos enseña que los pasos en falsos y las malas decisiones brotan de un corazón que todavía retiene al viejo hombre. Es por eso que todavía somos capaces de alabar al Señor y escribir un salmo, pero inmediatamente mentir, simular. Y no importa si lo que tenés adelante es un sacerdote, un hombre honorable en el templo de Dios, o si te encontrás delante de un rey pagano en una tierra impía, rodeado de gente que te aborrece. No importa, la conducta de tu corazón va a ser siempre la misma. Va a ser siempre la misma. Entonces, debemos hacer lo que dice el apóstol Pablo. Dice a los corintios estaban constantemente tentados por toda especie de mal en los lugares paganos que los rodeaban. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren qué maravilloso versículo. Así que, amados, les habla como hermanos en la fe, como hijos de Dios, como redimidos por la sangre de Cristo. Puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debiera hacer una persona que está diciendo, bueno, la verdad es que llegué hasta aquí? Yo creo que esa es una de las grandes diferencias que produce una verdadera conversión. Una verdadera conversión, yo recuerdo cuando era católico, que entendía la ley de Dios, entendía los 10 mandamientos y sabía que me justificaban, tenía ciertas intenciones y ciertos deseos de permanecer firme en mis palabras, de no ceder a la mentira, de no ceder a la lujuria. Era católico, pero digamos que era un católico bien intencionado, por así decirlo. Era de esos católicos que se quieren comprometer y se lo quieren tomar en serio al tema. Sin embargo, lógicamente, por no tener el Evangelio, por no haber sido regenerado, me veía muchas veces como David. Y pienso que muchos de ustedes, aunque no son católicos, y aunque tienen el Evangelio, yo pienso que muchos de ustedes se deben encontrar en situaciones así. La situación te apremia. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a continuar haciendo lo que hacías o te vas a arrepentir? ¿Estás esperando que pase otra cosa, que en vez de estar delante de un sacerdote en el templo del Señor, estás pensando, no, capaz que si estoy delante de un rey pagano, en una tierra extranjera, capaz que la cosa cambie? No, nada aparte del arrepentimiento cambia las cosas, amados hermanos. Podés venir a buscar a un hermano amado, más maduro que vos en la fe, en la casa del Señor, después del culto y pedirle consejo, y tal vez te lo va a dar. Tal vez no tendrás las mejores intenciones y seguramente saldrás de ahí, la gracia de Dios continuará sobre tu vida. Tal vez hasta te recuerda alguna promesa de Dios en el camino, como fue aquí. Sin embargo, nada aparte del arrepentimiento cambia las cosas. Nada aparte del arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo dice hoy, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Saben lo que le faltaba a David? A David le faltaba temor de Dios. A David le faltaba temor de Dios. Él amaba mucho al Señor, él tenía pasión por cantar y glorificar a Dios. Él amaba las cosas santas, pero no aborrecía las cosas impuras suficientemente. La principal de David no era la falta de sustento físico, tampoco era su deficiencia defensiva por no tener armas. La principal debilidad de David era la falta de temor de Dios. Y esa es la principal debilidad de muchas personas, es que no temen al Señor, es que no consideran que la ruta que están siguiendo y la perseverancia en pecados ahora parece que nadie más lo sabe. Parece que solamente vos sos consciente de eso. Porque ¿quién sabe si lo que está diciendo es cierto o no? Tendría que ir a hablar con el rey Saúl a preguntarle, ¿vos lo mandaste? ¿Quién sabe si nadie lo puede saber? Solamente vos y Dios lo saben. Pero te digo una cosa, lo único que puede cambiar esto no es que la circunstancia cambie. La circunstancia, de hecho, cambia todo el tiempo y seguís haciendo lo mismo. Lo único que puede cambiar esto es
un arrepentimiento genuino, amados, y los cristianos podemos hacerlo. Por eso Pablo les dice, apártense. Les dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, amados. Dios nos da la bendición. ¿Saben cuál es la principal bendición de esto para un cristiano? Es que puede ser libre de esto. Amados, pueden ser libres de eso. Podemos ser libres de cualquier cosa en la que estemos, nuestro corazón esté contaminado. Podemos ser libres. Esa es la ventaja y la bendición que tiene un cristiano. Esto yo no se lo podría decir a un impío. Un impío me va a decir, quisiera, pero no puedo. Un cristiano desea esto, pero además, como dijo hoy nuestro hermano, tiene el Espíritu de Cristo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo que obra en nosotros. Es el mismo que nos conduce a toda verdad. Entonces, amados hermanos, refugiémonos en las promesas de Dios y no solo debemos cultivar en nuestro corazón un anhelo genuino por conocer, por amar y por adorar a Dios. Recuerden esto, huir del pecado también es una adoración al Señor. Aborrecer lo que Él aborrece también es adorar a Dios. Siempre uno piensa en la forma positiva de adorar a Dios, haciendo cosas para Dios, buscando a Dios en oración. Debiéramos buscar más en oración por esta situación. Nuestras oraciones a Dios debieran ser bastante parecidas a lo que el Padre Nuestro nos enseña. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro? Guárdanos del mal. No solamente no solo no queremos pecar, queremos que nos guardes del mal. Queremos que la tendencia principal en nosotros no sea la de mentir, no sea la de difamar, la de codiciar, no sea la de desconfiar de Dios. La tendencia más fuerte en nosotros tiene que ser la de confiar en sus promesas. Por eso Pablo apela a las promesas cuando les habla a los cristianos y les dice que se limpien. Dice, limpiémonos de toda contaminación y de espíritu, puesto que tenemos tales promesas. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre en este día y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, porque reconocemos en nuestro interior una ley que está en la ley de nuestra mente, que nos guía hacia las cosas santas, que nos muestra la maravilla de tu ley y amamos tu ley, oh Dios. Sin embargo, como el apóstol Pablo nos enseña, también hay un principio que se opone y que quiere hacer lo que antes hacía por naturaleza, puesto que éramos esclavos del pecado. Pero, oh Señor, recordamos las palabras que dijiste a tus discípulos en Getsemaní, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oh Señor, que el más débil pueda seguir al más fuerte, que nuestro espíritu pueda ser limpiado de toda contaminación, de toda conducta sostenida en el tiempo pecaminosa, tal vez que nadie más sabe, que nadie más conoce, que podamos aprender de esta lección, que tu gracia está sobre tus escogidos, a pesar de sus obras, pero que ciertamente somos llamados a limpiarnos. Teniendo la luz del Evangelio, oh Dios, nuestra revelación es mayor. Y nuestro entendimiento de estas cosas es superior. Ayúdanos, oh Dios. Clamamos para que tu temor esté en nuestro corazón y para que podamos perfeccionar nuestra santificación. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.